Y este documental es un viaje que es todo un trayecto, un camino. Cada parada es una estación con una persona o con una experiencia. Y estas paradas donde ha transcurrido este viaje, muchas de ellas se cruzaban. Muchas de las mujeres que hablan o de las lesbianas que hablan han tenido, tienen o tendrán relaciones entre ellas. Cuando iniciaste eras alguien y la gente te veía de una manera, pero cuando llegas a esa última etapa eres otra persona y esas personas son otras, porque también han cambiado mucho en su viaje. Eso es una invitación a viajar a través de muchas experiencias y a través de la experiencia personal. Es un viaje para no juzgar, simplemente para escuchar, porque todas las palabras son importantes. Uno de los temas que siempre me ha gustado, porque he sentido una necesidad de trabajar precisamente, son cómo construimos nuestras relaciones de amor, nuestras relaciones eróticas, y realmente cómo se están dando una serie de situaciones y de violencias en ellas, ¿no? Y que normalmente no las guardamos. Entonces, cómo construir esas relaciones y que a veces las violencias no son ni tan lineales, sino que muchas veces depende de cada cual donde se está posicionando y también cómo nos vamos llamando. Nos interesa mucho también la sanación de estos procesos. En qué llamamos que son violencias, que no son violencias. Y mucha también como responsabilidad de cada cual, mucha fortaleza, mucha construcción colectiva. De pelo la hace ver como varón, las que el pelo largo les cae como la miel, que tienen agallas por amar otra mujer. Ella, que cada minuto de querer ser vista cuando expresa algo de amor, pero está segura que armará revolución. Es que está en un medio que ya llama la atención. Digamos, como que me pareció súper interesante empezar también a trabajar esto de violencia entre lesbianas también a través del audiovisual. Pues como muchas veces no identificamos justamente las violencias, no sabemos dónde quedan nuestras cuerpas, no sabemos, pues como que no reflexionamos no solo entre pareja y no privado, sino colectivamente justo. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos viviendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo entonces, en últimas, qué tipo de relaciones queremos construir entre nosotras justamente para que las violencias a las que muchas veces normalizamos, a las que nos acostumbramos, como que no sigan pasando? Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras musicalizando una nueva era y musicalizamos la era del poder de las mujeres para que toda la sociedad escuche, para que toda la sociedad aprenda que ya no queremos más violencia. Si hablamos de lenguajes, hablamos de expresiones diferentes, pues hay gente que se le da bien hablar. Sigue siendo solo una manera de hablar, porque todas tenemos muchas maneras de poder expresarlo. ¿Qué mejor que el arte que mueve toda nuestra emotividad sea quien nos guíe en toda la narración? Quien sean los poemas, ya sean pues ilustraciones, ya sea por bailes, por canciones, pero la emoción es la que nos mueve mucho por dentro. ¿Y por qué separarlos? ¿Por qué categorizarlos de manera diferente? Si todo lo que se está hablando en ese documental es pura emoción. El arte de mariposear, Tatiana de la Tierra. Las lesbianas somos un arte. En algún momento somos las que aparentamos ser estudiantes, anarquistas, amas de casa, poetas, y en otro somos un reinvento que no tiene nada que ver con lo que éramos. Nos hacemos mecánicas, paganas, bibliotecarias, lesbianas. Las transformaciones son cada vez más bellas. Somos mujeres mariposeadas.
Pues ser lesbiana es una mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por otra mujer y que además planea, proyecta una vida con esa otra mujer. Cuando me cuestiono sobre eso, me considero una persona que se puede sentir atraída erótica y afectivamente por cualquier otro ser humano. Una manera de ver la vida, compromiso político también. Sí, es otra manera de ver el mundo, de ver las relaciones de la gente. Más un compromiso, todos los días dices, bueno, ay Dios, esto no lo voy a hacer, es imposible. No, ¿sí? Pensando en cierta coherencia, que yo no creo en la coherencia, pero sí en el esfuerzo que haces para darle cierto sentido a tu vida, ¿no? Es eso, compromiso. Es como no ser la mujer que esperaban que fuese. Es libertad. Es permitir reconocer y vivir mis afectos y mi placer acorde a mis decisiones autónomas. Por encima era la supuesta expectativa de mi vida, ¿no? Y pues más allá también de eso es lo político. O sea, llamarse lesbiana es reivindicarse como tal, tener unas apuestas por ser visible, por resistir ante un machismo y un patriarcado terrible, porque pues para mí hay muchas mujeres gay, ¿no? Mujeres que se acuestan con mujeres, pero que finalmente las otras no les importa. A mí me importa y para mí llamarme lesbiana es esto. No es simplemente compartir la vida erótica y afectiva con una mujer. Una construcción política, un proceso que no pasa, digamos, por lo erótico y por lo afectivo, o bueno, sí, sobre todo pasa por lo afectivo más que por lo erótico. Un ejercicio de reconocimiento, de aceptación, de entender el mundo, y creo que hace parte de mi ser feminista y de mi construcción como feminista. La lesbiana en general es alguien que rompe con el binarismo, ¿no? Es un sujeto de frontera. Ser mujer y de ser varón es un sujeto, digamos, que pone en riesgo toda esa normativa de cómo una tiene que aparecer socialmente, que si el maquillaje, que si los tacos, que si el vestido, etcétera, etcétera. Es loquísimo porque yo sí lo hago, o sea, a mí sí me gusta, pero no me gustan gente que lo hace. Regularmente piensa que una lesbiana es alguien que va por el mundo mirando a todas las mujeres, me imagino que hay gente así. De hecho, con muchas chicas con las que yo he estado, o con las que generalmente yo suelo estar, sí le gustan las mujeres, pero a mí no me gustan las mujeres, insisto, a mí me gustan las lesbianas. O sea, yo no soy la misma lesbiana que era hace 10 años, yo no soy la misma lesbiana de 23 años. No soy la misma de mis 30 y no soy la misma ahora, no sé, y creo que en este último año, por ejemplo, cuando estuve de viaje, estuve fuera, fui otra, y mi misma idea de lo que es ser lesbiana ha cambiado también, todo el tiempo está cambiando. Este cambio es lo que conduce a la evolución. El ama de casa se convierte en una lesbiana radical separatista y ésta se vuelve pacifista, luego se hace madre, se reinventa artista, deviene alcohólica, se torna camionera, se vuelve padre, se rehace feminista, se hace quien sea que quiera hasta que ella decide algún día hacerse mariposa. Para mí es una profunda identificación con otras mujeres, que obviamente pasa por lo sexual, pasa por el deseo, pero que va más allá de lo sexual y el deseo y que tiene que ver como también con identificaciones afectivas y emocionales con otras mujeres. Sí, me considero lesbiana feminista y como desde un sentido evidentemente pues político de entender el lesbianismo feminista. En algún momento fue políticamente necesario para mí identificarme desde ahí, lo sigo reivindicando, creo que el lesbianismo feminista ha sido para mí una de las cosas más transformadoras en mi vida, que más herramientas me ha dado para deconstruirme, para volverme a construir, para los diferentes ensayos de mí misma que he ido haciendo por el camino. Lo que te hace realmente es como cuestionar todas las certezas que has tenido. No ha sido fácil porque ha sido también revisar muchas de las cosas que incluso uno pensaba sobre mí misma y como ponerlas de cabeza y volverlas a armar.
Y eso me parece como interesante, como algo que te desafía constantemente, que no te permite estar como completamente tranquila, porque siempre te queda algo por revisar, algo que desmontar, algo que no te habías dado cuenta. Pero como es un hacer también en comunidad, me parece como interesante esa manera en que las otras se vuelven como espejos de tus propias cosas y cómo vas aprendiendo no solo en el discurso, sino en el hacer y en las cosas como cotidianas que te confrontan la vida, ¿no? Sería simplemente ser lesbiana feminista y vamos a vivir en el mundo idílico de somos todas lesbianas feministas y eso es maravilloso y lindo y yo lo que quiero es un mundo separatista, ¿no? Eso ya yo lo he tenido en algún momento y la verdad que sufrí el mayor racismo que he podido vivir en mi vida. Y los mayores dolores los recibí de ahí. También pues me ha hecho correr un poco de ese lugar central de lesbiana feminista, como para volver otra vez a pensar esos lugares que de alguna manera las lesbianas feministas comúnmente desechamos, que es el mundo que hemos visto como normativo, ¿no? Y sin embargo ahí una puede encontrar mucha gente que a pesar de que pues quizás no siguen ciertas normas sociales, pero son capaces de tener una vida mucho más armónica en el mundo y con una serie de valores sin creerse tampoco que son superiores al resto de la gente, que es lo que yo pienso que nos pasa a nosotras muchas veces las lesbianas feministas. A mí me pasó también. Ser lesbiana para mí no es solamente ser lesbiana, no es mi única identidad, yo soy afrodescendiente y en ese sentido también tengo una posición antirracista. Soy también, vengo de la autonomía feminista de América Latina y el Caribe, por tanto ese ser lesbiana también es ser lesbiana autónoma en mis prácticas políticas y en mis cuestiones cotidianas. Entonces es un lugar donde yo he optado por cuestionar todos estos sistemas de opresión, articulando toda la mirada y no fragmentando cómo podemos ver el mundo. Yo creo que el mundo está articulado con todos estos sistemas de opresión al mismo tiempo que hay una serie de resistencia por parte de las lesbianas. Eso para mí es ser lesbiana, además de que es un gozo, lo cual no quiere decir que no estoy consciente de lo que esto significa en términos de riesgos, ¿no? En este mundo heteropatriarcal, no solamente para mí, sino para todas aquellas que se posicionan y se dicen lesbianas. Hay tanto riesgo que hay asesinatos por eso. Pero particularmente desde esa disidencia y desde una resistencia activa, yo lo vivo bastante bien. No tengo ningún problema con reconocerme, con nombrarme, etcétera, porque además creo que eso le abre puertas a otras compañeras que no lo pueden hacer por diferentes razones. Yo tan acá y sin embargo yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños, mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Socialmente te han dicho que el amor tiene que ser correspondido, que tú tienes que vivir por amor, como que tu meta última es el amor, ¿no? Que si tú no haces lo que ese amor quiere, pues te abandona. Y en últimas el amor no abandona porque el amor lo sientes tú hacia eso y nunca lo dejarás de sentir. Simplemente vas pasando por la vida, amando diferentes cosas, situaciones, personas y entregando todo tu amor ahí, que yo creo que el universo después lo retribuye de alguna manera, porque
entre más amor sea, más amor se recibe. Creo que esa es la ley del amor. No, el amor es sentir, el amor es hacerte, el amor es compartirte, el amor es ser sensato, el amor es... Es libertad, es acompañar. La complicidad, ¿sí? El afecto, el apoyo, el jalón de orejas. La capacidad de ponerte en el lugar del otro y desde tu lugar y ese lugar que construyes con la otra persona, pues hacer. Desde el respeto, ¿no? Es construir, apostarle a algo diferente a esto romántico violento que nos han enseñado. Es una apuesta diaria, no es fácil. Y me gusta pensar que sí implica como esta cosa de la afectividad, implica un montón de cosas también energéticas, implica contacto con otros, emocionalidad, pero también implica responsabilidad, compromiso, trabajo, ¿no? Como eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo, pero también al mismo tiempo creo que, no sé, es una profunda compasión por otras personas también. Eso solamente lo puedo ver hoy. Aprender a ser espejo también del otro, de la otra, del otro, ¿no? Es esa corresponsabilidad, ¿no? De la vida en todos los sentidos. O sea, cuando alguien te muestra, te pone el espejo y tú te ves en la otra y ves cómo la otra persona te está mirando a ti con todo aquello que tú no puedes admitir de ti mismo, que simplemente no eres capaz de ver. Eso genera dolores muy fuertes, ¿no? Pero es un reto. Para mí eso es lo más importante del amor en general y de cualquier relación, ¿no? Que te muestra tu propio límite, ¿no? Quisiera decir es que yo creo que no hay una concepción única del amor. Yo creo que esa homogenización y universalización, digamos, del amor viene por las lógicas coloniales que tenemos y que es complicado. O sea, es complicado salirnos como de esa lógica porque eso implica dependencias, implica una serie de relaciones de poder, implican, por ejemplo, cómo concebimos la soledad, ¿no? A veces cuando estamos solas pensamos que no somos amadas, ¿no? Creo que la visión del amor la cambiamos cada vez que tenemos una experiencia amorosa y nos atrevemos a mirar desde diferentes ángulos cada vez que tenemos una experiencia con algo o alguien y la vivimos con amor. Ese concepto yo creo que cambia y no siempre va a ser dinámico. Siempre vamos a crecer, construir, deconstruir. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Para que ya yo establezca una relación de pareja es el erotismo, que me sienta eróticamente muy atraída a esa persona. En ese momento comienzas a aprender que implica cuidado de la otra, pensar en la otra, hacer un espacio en tu vida para la otra. Pero entonces es como un rollo ético también, porque te das cuenta que no lo has hecho con tus amigas que quieres tanto, o sea, llevas a otra dimensión del tema del cuidado también. Muy importante estar hablando, poniendo sobre la mesa, ¿no? Y que tú me cuentes cómo tú me ves, cómo yo te veo, dónde metimos la pata, dónde no. Para mí el amor tiene que ver con un proceso constante de crecimiento. Y si no, no tiene sentido, no sé. Recuerdo mucho que en algún momento yo puse en Facebook algo como, creo que era un poema de Rupi Kaur, no estoy segura, pero creo que sí. Y decía algo como que la gente, que había que amarnos mucho a nosotras mismas para poder también como pedir lo mismo, ¿no? Hacia afuera, como que nos amaran a nosotras mismas. Que eso limitaba la posibilidad del amor, porque era como si no pudieras amar a nadie que estuviera herido, como si la gente que estuviera herida no pudiera ser amada. Sí, creo que todo eso es importante, como el accionar, como el prepararse para eso, ¿no? Para ser responsable, comprometerte y demás, pero hay unos momentos en los que salen partes de ti que no necesariamente pueden hacerlo, ¿no? El amor tiene tantas caras, ¿no? O sea, cuando ocurre así el encuentro y cómo es esto,
y aparece el deseo así inesperado, es una cosa así como que te sientes feliz y el sol brilla, así todo es como... Sí. Y de hecho creo que a mí, una de las cosas por la que, y eso siempre lo pienso mucho, una de las cosas por la que estoy tanto tiempo soltera es porque esa sensación se tiende a repetir más, ¿sí? Porque vas de relación en relación. Digamos que no te planteas proyectos con alguien, sino que estás siempre como viendo a ver qué pasa, y estas cosas pasan, que te encarretas con alguien y dices, ay, qué lindo, que no sé qué, dura 3 meses y es que bien. Y después aparece otro y dices, ay, también qué lindo es. Entonces siempre es como que el amor brilla. O sea, el amor no se convierte en algo complejo. Aunque las lesbianas feministas no somos perfectas, pero hay una parte que una se evita. Por ejemplo, esa cosa de la invisibilidad, yo no podría estar con una lesbiana que no se asuma públicamente. Esta cosa de cuestionar la heterosexualidad obligatoria, no podría estar una persona que no se lo cuestione. Entonces, no, ¿por qué yo voy a perder tiempo? En otra vida tal vez yo puedo ser un poco más abierta, pero ya no, ya está altura. Mi camino de relacionarme con otras mujeres ha venido acompañado también de una búsqueda de referentes teóricos y prácticos de cómo sería posible vivir las relaciones de una manera como más libre, menos codependiente. Y creo que no sé si necesariamente tengo más respuestas, porque creo que nadie tiene respuestas. O sea, en realidad lo de construir el amor es como un trabajo gigante, me parece un trabajo muy importante. Creo que sí hay personas que se han atrevido como a hacer pequeñas apuestas distintas, pero es una de las construcciones más instauradas en la profundidad de nuestro ser, que es muy, muy, muy complejo de desmontar, además con toda con todo el marketing del amor romántico contra nosotras. Es como una batalla, de todos los días, o sea, así de David y Goliat. Por eso te comparto este corazón nómada, que más da la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. Y en esos acuerdos siempre estuvo claro pues que yo no soy dueña de los afectos ni de los deseos de la otra persona, ni la otra persona es dueña de mis afectos y mis deseos, así que la otra persona podía sentir afecto y deseo por quien lo sintiera, igual yo podía sentir afecto y deseo por quien quisiera. He estado yendo y viniendo entre las relaciones abiertas, el poliamor limitado, el no puedo con el poliamor. Pues que para mí construir solo con una persona es irreal. O sea, es algo totalmente aprendido, es algo totalmente familiar. Sí. Y yo sentía que era forzado, no solo forzado en términos del deseo, sino que yo creo que hay muchas formas de amar diferente y de construir de manera diferente con muchas personas. Entonces, como que nunca va a ser lo mismo. Y muchos nos critican, ay, pero es que ustedes dicen que están en relaciones abiertas y nunca salen con nadie. Entonces, no es tu vida, o sea, no es como por salir. Entonces, estamos en relación abierta, salgamos con Raimundo y todo el mundo. Sino es cuando sean las ocasiones. Además, también entender que nuestra construcción tampoco es solo de sexo y relaciones afectivo-eróticas, sino, digamos, Marce para mí es poliamor, para mí Marce es mi poliamor porque ya yo tengo una relación con ella, así no tengamos sexo, y si en un futuro tuviéramos sexo, pues bien, pero se va haciendo. Entonces tengo también unos otros poliamores así como de amistad, llamaría yo, pero para mí son relaciones fuertes. Que a veces yo creo que también naturalizamos el hecho, primero, que tú todo el tiempo quieras coger, cosa que no es cierta, sean jóvenes, viejas o lo que sea, ¿no? Que todo el tiempo tú tienes que tener 10, 5 novias, 2, 3, y que eso es lo políticamente correcto, lo cual no es cierto. Y también he querido desmontar y he aprendido a desmontar esa cosa que a una le da culpa, políticas, de que una no está siendo suficientemente lesbiana feminista porque solamente tiene una pareja o una novia o lo que sea. Y yo he aprendido eso, y eso me lo ha dado los 52 años, más los 30 que he tenido
activismo lésbico feminista, ¿no? Es eso, no es nada que yo quiera aplicarle a nadie más, sino en el momento que estoy ahora. Yo no quiero más novia, eso es muy complicado. ya tiene muchas cosas. Dentro del pluriempleo que una tiene, ¿no? Es mucha energía que una tiene que tirar por ahí. En todo tipo de relación, monógama la que sea, hay una cosa clave y es que cuando uno se relaciona erótica, afectiva o de la manera que sea con la otra, no deja de ser una, ¿sí? Y es en el tema, por ejemplo, que estamos en la búsqueda constante de alguien que me complemente. Y ahí empezamos, no necesitamos nadie que nos complemente, es una persona que viene a acompañar mi camino y que si en un momento lo acompaña, en otro momento no lo podrá acompañar. También está, o sea, reconocer la individualidad de la otra. También como la incapacidad de por los mismos discursos, no ser sincera con todo eso que tenemos dentro, que pues que hay que aceptar que tenemos un montón de cosas dentro que hay que soltar. Lo que yo digo, o sea, en contraparte, es que tampoco tenemos que tener el súper discurso y a la final estar oprimiendo a mi compañera y diciéndole no puede salir y no puede no sé qué y no sé qué. Eso sí me parece una mierda. Pero cuando una tiene el discurso y se lo está pensando y está no sé qué y llega un punto en que, parce, yo quiero que hagas esto, pero mejor. Y miremos cómo lo hacemos juntas. ¿Sí? No yo solo, que también tendría que hacerlo yo solo, pero cómo lo hacemos juntas. Que supone, o juntas, o las tres, o las cuatro, colectivamente, que además nos pasa que en nuestros espacios colectivos terminemos metiendo todas con todas, y entonces eso cómo no nos va a afectar. Sí, o sea, creo que hay que tener, como lo que decía ahorita, hacer un equilibrio entre el discurso y entre mis prácticas, pero que no necesariamente el discurso tenga que ser una obligatoriedad de ser políticamente correcto, sino de ser lo más sincera posible conmigo y con las compas con las que tengo relaciones afectivas. Quiero destrozar los mitos e inventar manías y que sea siempre más tuya que mía, porque así me gusta si te quiero ver. Quiero comerme tu espalda y beber tus caderas, mi media naranja que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Tú de abril, yo de agosto, tu perra, yo gato, tu hierba, yo costo, tú vives, yo mato, yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, tu niño, yo niña. O al revés. Nos comprometemos en cosas desde la inmediatez y en acuerdos que luego cambian porque luego quizás no es lo que queremos. Quizás todo se ha transformado. No se acuesten nunca sin haber perdonado si habían tenido que perdonar algo en ese día. ¿Sí? Tuvimos alguna discusión, hasta que no nos contentemos, hablemos, solucionemos, nos descarguemos de esa energía de alguna discusión o de algún problema que hayamos tenido, no nos vamos a dormir. A veces yo critico un montón que las feministas siempre se quejan y es que ese acto fue poco cuidadoso y a veces es como que decirte las cosas es poco cuidadoso, siempre. O sea, así tú se los digas en buen tono, el simple hecho de decirle que algo está mal es poco cuidadoso. Como que yo siento y afianzo más que lo poco cuidadoso es todo aquello que se hace, se dice, se piensa, se omite, sin tener en cuenta que estás construyendo con un otro. En una relación creo que eso es lo que marca. Incluso el tema del cuidado pasa por experiencias personales y te toca hasta discutir eso. Créeme que puede ser, a veces quedo con la cabeza, cuando hablamos, a veces nos pillan las 3 de la mañana hablando de esto, y no porque querramos, sino porque es urgente. Es urgente, o sea, de no dejarlo pasar. Yo soy más de dejar pasar, pero Yuderkis no es de dejar pasar. Si a ella le pasa algo, quiere resolverlo ya, ahora, ya. Para mí es una locura, porque yo lo único que quiero es dormir y pensar cómo lo resuelvo, pero para ella no. Para ella el tiempo va a otra velocidad, para mí a otra. No, yo no me arrepiento absolutamente de nada. Yo creo que han sido aprendizaje, pero que yo creo que hay que seguir aprendiendo sobre esto, porque no somos seres acabados. Todavía nos atraviesan muchísimas contradicciones y hay que
Sí, hay que aprender a cuidar. Hay que aprender a cuidar en ese sentido, de entender que cada una de nosotros está viviendo procesos que son distintos, que son complejos, que van, digamos, apuntando a transformarnos a nosotras mismas y a ser lo más coherente posible, pero que no es fácil, ¿no? En cualquier tipo, digamos, de política. Prefiero a la dama fuerte que a la desvalida y aprender del mundo con cada caída, navegando juntos en horizontal. Pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda de ensueño, ni vida de esclava, ni yo soy tu papa, ni tú eres mi nena. Yo hago de chulapa si hay una verbena. Las parejas de lesbianas muchas veces permitimos o alargamos o no vemos muchas cosas o no actuamos sobre muchas cosas que no están bien en nuestras relaciones porque son los pequeños lugares de seguridad y de afirmación que tenemos cuando el mundo nos es hostil. Siento que he trabajado como cosas muy específicas, pero básicamente vuelven todas al mismo punto y es sobre cómo fui creada como mujer para estar en una relación de cuidado, servicio y atención de los otros más que de mí misma. Y a la vez, por ejemplo, como la mirada del amor como una cuestión individual, como la cuestión del amor propio, también se me queda corta, porque es una invención como muy individualista, una mirada muy individualista de las relaciones que tampoco me satisface, digamos, porque si bien es una como contraposición a la cuestión de el ser para los otros, pero el ser para sí mismo también es una falacia cuando eres un ser social. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, marcaron con rosado el color de mi rumbo. Sí, mi pregunta era como si las relaciones carecen de violencia, ¿no? Como, ¿y cuál es? Yo siento que no, ¿sí? Yo siento que en general las relaciones no carecen de violencia, siento que uno debe trabajar para que sean lo menos violentas posibles, pero siento que sí hay unos procesos que son violentos y que ocurren cuando, no sé, cuando aparecen tus heridas, aparecen las sombras que tienes y que te componen, cuando aparecen tus formas de protegerte. A veces creo que hay un problema y es que se trabaja el tema muchas veces como si fuera violencia con varones y no es otra cosa. O sea, ahí los elementos que entran en juego son otros y también habría que ver cuáles son los que entran en juego. Ese discurso que nos permite identificar cómo se produce en condiciones heterosexuales no nos permite ver cómo se produce en nuestros ambientes y en nuestras relaciones. Donde efectivamente yo creo que desde mi punto de vista es más una cuestión de corresponsabilidad en cómo se construye ese vínculo. ¿Qué pasa cuando están en situaciones como de dos sujetos que aparentemente ocupan el mismo nivel de inteligibilidad social, el mismo nivel o la misma posición social, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué terminan produciéndose estos escenarios de construcción de poder? ¿Cómo explicar eso? Y es muy difícil, ¿no? Yo creo que es como un límite, porque ya es justamente donde una ve no tanto la estructura actuando, sino como al final las relaciones humanas terminan siendo complicadas, incluso en escenarios donde no necesariamente es la estructura la que está habilitando que haya una que tenga poder sobre la otra, ¿no?
Pero en las relaciones yo siento que el siempre buscar un culpable, quién lo hizo, el querer personificar la violencia, siento que es una trampa, que él termina siendo una trampa y que a veces son historias largas de por qué violento, cómo violento y qué hace que esté violentando en este momento y que pasan más allá de quién es la víctima y quién es el victimario, aunque se reconozca, aunque sí, tú eres muy violento, lo que sea, pasa más allá, eso es un papel secundario, el saber quién es el culpable o el responsable, sino que viene con una trascendencia mucho más profunda que hay que abordarla y hay que abordarla desde todo tipo, desde por qué para ti es violento, por qué para mí no, por qué no lo estamos haciendo, qué queremos conseguir con ello, porque creemos que esa es la manera de conseguir tu atención, tu respeto, tu amor. Para muchas lesbianas es importante estar en pareja y mostrarse en pareja, ¿sí? Entonces, comenzando por ahí ya está la cosa mal, o sea, si haces cualquier cosa eso implica pasar por encima de ti, por el mínimo respeto sobre ti misma, ¿sí? Y en eso, o sea, yo en eso no diferenciaría mucho de lesbianas de heterosexuales, o sea, yo creo que es un problema de esta subjetividad femenina, sí, arraigado, el tema de los sueños de amor y sueños de amor prefabricados también. Para mí fueron muy fuertes de la relación que te dije que era coyuntural en mi vida, era que éramos dos lesbianas feministas que yo sentía que reproducíamos todo lo que yo sentía que era nocivo en términos emocionales de una norma heterosexual interiorizada que trasciende, digamos, la práctica sexual, que trasciende muchas cosas, ¿sí? Como que sí que es no entender la heterosexualidad solamente como en términos de que folle un man con una chica, ¿no? Como más allá de la práctica sexual, sino el organizamiento de los cuerpos, de las emociones, de la violencia que implica eso, ¿no? Entonces, pues para mí, digamos, como que sí fue un cuestionamiento de si realmente estar con otra mujer cuestionaba eso en los términos más, no sé, es que no sé si decir íntimos, pero sí, más íntimos, ¿no? De hecho, yo pensaba esto, ¿no? Cuando yo empecé a salir con chicas, yo dije, no, pues genial, ya no voy a tener conflictos de pareja, ya no van a haber violencias, porque claro, las mujeres somos solo buenas, o sea, está repaila. Y luego entonces tuve otro proceso, no, pues ya sé, no me voy a meter con chicas que no sean feministas, porque las feministas somos diferentes, nos pensamos distintos, pero es mentira, o sea, siempre hay cabida para las violencias. Y tener una categoría o una apuesta política o de vida no quiere decir que seas perfecta, ¿no? O sea, o que no van a pasar este tipo de situaciones. Institucional y de los movimientos y los colectivos, y es que creen que el hablar de las violencias que ocurren dentro de las relaciones afectivo-eróticas entre mujeres es desmeritar el lesbianismo o el feminismo. Una cosa sobre esos casos que uno toma partido, y eso es problemático, y toma partido por la amiguita que es más cercana, por la más cómplice política que es más cercana, y no deja, digamos, entrar otras posibilidades de análisis en ese tipo de poder o relación que se está estableciendo. Y eso nos pasa a todas, ¿no? Y también yo creo que una forma de escapar, digamos, a poder analizar todo eso que está pasando con nuestras amigas, con los colectivos, etcétera, etcétera, es el silencio. Y que yo creo que es una manera violenta, tanto colectivamente como también, digamos, de manera interpersonal en las relaciones que establecemos. O sea, lo peor que puede pasar, lo peor que nos puede pasar, digamos, en este tipo de relación para abordar la violencia es silenciarla. Es silenciarla porque, pues si no se va a seguir reproduciendo, si no vamos a seguir cómplices de lo que está pasando, etcétera, etcétera. ¿Qué es la política de protección que tienen los movimientos supuestamente de vanguardia o supuestamente antisistémicos o radicales? Que tratan de mostrarse más coherentes y más fuertes desde el interior. Entonces siempre la política es la del silencio, es decir, esto discutámoslo acá pero que no salga afuera, porque eso nos va a mostrar débiles frente al resto, ¿sí? A mirar que después de todo pues somos muy radicales pero somos incoherentes,
¿qué problema? O sea, nada, la gente es como loca, o sea, la coherencia no existe, primero que todo. Es imposible, nada más sería un robot el único que podría ser coherente. Además vivimos y resolvemos cotidianamente como podemos, ¿no? Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. En mi sangre menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. La violencia simplemente existe porque el ser humano necesita una excusa para sentirse un sublagador y comenzar a reflejar su vida en el otro ser. Entonces, ¿qué hago? Si tuve una historia pesada, la reflejo con mi pareja y le empiezo a mostrar todo lo que yo viví. Y si yo no estoy de acuerdo con eso, si no lo saqué alguna vez y no lo curé, lo lanzo a esa persona y comienzo a ser violenta con ella, o simplemente porque no soy capaz de ser, de concebirme con amor y de comenzar a mirar más allá de la imponencia del poder frente a la otra persona. Eso para mí es una violencia. Y también el aceptar y justificarte en el aguantar. ¿Tú has vivido violencias en tus relaciones? Yo creo que eso es de todo el mundo. Aceptarla es otra cosa. Eso ya es otro tema. Las he vivido, no las he aceptado, en realidad. Alguna vez asumí unas, pero después sentí toda la obligación de decirlas y sacarlas y curarlas, porque creo que nadie, ni tú mismo, tienes derecho a hacerte eso. Muchos los pueden vivenciar. Otra cosa es asumir y relegarte ese papel de ser violento o que seas violentado. Como varios momentos que podríamos llamar violentos, tanto de mi parte como de su parte. Y cuando lo veo hacia atrás, algunas veces digo ¿cómo putas permití esto? O sea, era como, ¿qué? O sea, me quedé ahí después de que pasaran estas cosas. O sea, ¿cómo no vi las señales? O sea, ¿cómo me quedé no sé. Pero también veo que no tenía otras herramientas y no tenía como otras posibilidades de pensar mi propia situación en ese momento, ni tenía la capacidad de gestionar las cosas que estaban sucediendo como desde otro lugar que no fuera la violencia. Y eso es muy triste, pero pues también es como muy necesario de entender que muchas veces pues también la violencia ha sido la única manera en que hemos aprendido que se resuelven ciertas cosas. O sea, y si no aprendemos otros mecanismos de resolver las cosas, difícilmente en nuestras relaciones también van a haber otros caminos. Perdí mucho tiempo en esta relación, o sea, bueno, quizás aprendí también, ¿no? Pero estuve expuesta en situaciones de violencia emocional, psicológica, que en un punto se volvió mutua, además, y que era súper tóxica, súper tóxica. Me costó mucho soltar esa relación. Y además la sufría mucho porque había mucho silencio alrededor de esto, ¿no? El silencio de que desde mis activismos, desde mis luchas, estas cosas yo no las compartía con mis compañeros, porque me daba vergüenza, porque sentía que iba a ser señalada, que era súper incoherente, que hacía cosas súper pailas, y finalmente me sentía mal conmigo misma y con esta relación que socialmente se veía diferente, ¿no? En las que más hay que trabajar y en las que es muy difícil trabajar en una relación entre mujeres sobre todo, son esas violencias psicológicas, ¿no? Esas violencias, esos detalles de manipular, de
de ignorar, de silenciar, pues en general en mis relaciones he llegado como a esas violencias por no escucharme, o por no querer escuchar el lugar de la otra, o por no querer entender el lugar de la otra. Y sobre todo siento que a veces he sido como muy violenta conmigo misma. Creo que la falta de reconocimiento, cuando esa falta de reconocimiento implica ocultamiento, invisibilización, cuando implica también anulación, ¿no? Porque creo que además es la puerta para un montón de otras violencias, ¿no? Como que lo siento como una anulación, como una aniquilación, eso. Más he vivido tal vez la violencia racista, que tampoco pasa como si fuera una violencia, sino como si fuera una discriminación más, o porque yo no me di cuenta, o porque tú me llamas así porque yo te quiero mucho. Siento que hay violencia, o siento que es violento cuando intentan, sin mediar una discusión, sin mediar un diálogo, imponerte cosas, ¿sí? O hacer que tú hagas cosas que no te hacen sentir contenta contigo misma. Para mí eso es lo violento, ¿sí? Me cuesta ver el tema de la violencia porque no me siento primero como alguien que no puede hacer nada. Siento que puedo hacer algo, incluso aunque me demore, sé que voy a tomar una decisión sobre eso. Yo no siento que cuando tengo una discusión salga de ahí, ¿cómo es esto? Siendo apabullada o siendo víctima. No me siento como víctima. Un poco es difícil reconocer las violencias porque te hacen sentir débil, ¿no? Y por eso mismo son violencias. Y queda un poco también de pena verse víctima de esas violencias cuando llevas como un trabajo de empoderamiento tan fuerte, ¿no? Entonces que es supremamente chocante con uno mismo. Y claro, como uno tiene una imagen de lideresa, de ella, ¿verdad? Entonces uno además. Y lo peor es que si sigues con la persona, pues todavía menos lo vas a decir porque muchas confían en tu consejo, en lo que dices, en tal, y entonces eres re incoherente y se destruye todo lo que has dicho alrededor de lo que eres. Fui agredida por mi pareja físicamente, sin razón. Yo perdoné, pero me causó mucho dolor. No, yo creo que tienes que abrirte un poquito más, dejar el miedo, ¿sí me entiendes? Una relación de poder que está marcada por una necesidad, digamos, de dominar o de controlar, sea por razones de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, de geopolítica, de muchas cosas. Por eso una relación de poder, fundamentalmente. A la gente le cuesta mucho reconocer cuando es victimario. Y a las mujeres feministas sí que les cuesta reconocer que tienen una situación que tenemos una situación de privilegio, una situación de poder en la forma en que nos relacionamos y no hacemos la reflexión, sino que sencillamente se omite con otros discursos. La violencia económica para mí es una cosa que creo que también tenemos que trabajar, y esa que en ese tipo de relaciones donde hay una compañera que siempre está aportando, la otra que siempre se tira víctima, que nunca tiene un peso y que además no hace esfuerzo para buscarlo, ¿no? Y que se va cargando, digamos, a una en términos de la responsabilidad material. El otro es, aunque menos, aunque hay que ver, porque esto es un tema que casi no se habla, el tema de la violencia sexual. Yo sí creo que ha habido violencia sexual entre lesbianas feministas, que ha sido complejo. Para mí es el tema más complejo, digamos, como para abordar, pero que hemos tenido algunos casos que
bueno, que han sido complicados. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono ya están las raperas, sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Me hicieron sus correspondientes críticas de que quizás a veces era más el ego que cualquier otra cosa, ¿no? Lo que dolía. Que quizás tenía que pensar cosas de mí misma más que culpar a los demás o a mi expareja, ¿no? Y creo que esas son las formas de actuar, ¿no? De construir. ¿Será que Diana me dice que siempre me molestaba y me decía, claro, ¿sabes por qué no te gusta esa chica? Y yo le decía, ¿por qué? Porque ella es independiente, maneja su tiempo y es autónoma. A ti te gusta la gente dependiente, que dependa de ti emocionalmente, tal. Y yo, ay, no, es verdad, sí. Me dice, ay, tal persona me parece tan lindo. Me dice, claro, está buscando mamá. Entonces, claro, tratamos de como apoyarnos en transformar la manera como nos relacionamos de pareja, ¿no? Es que a mí me encanta rehabilitar gamines. Y cuando hablo de gamines no necesariamente es como este ser que está en la calle perdido, así como sin... Pero en esencia son como personas que necesitan acomodar cosas de su vida. Un patrón que he venido cambiando, o más bien es un patrón frente al que he venido cambiando la actitud. Es como hasta aquí llega mi posibilidad de solucionar las cosas. O hasta aquí llega mi posibilidad de acompañarte a solucionar esas cosas que pasan por tu vida. Y no puedo ir más allá. Como, pues porque no me... Pues porque si voy más allá me hago un montón de daño y te hago un montón de daño. Porque es donde creas esas relaciones de dependencia, ¿no? Entonces como que dependo de la otra. Creo que una tiende a pensarse a sí misma como capaz de todo. Y aceptar que una no es capaz de todo es, al menos en este momento, una de mis luchas. Y creo que viendo mi historia hacia atrás, ha sido como una de las fuentes de mi enojo en la relación, que no había logrado ubicar como una cuestión de enojo conmigo y lo ponía en la otra, ¿sabes? O sea, es mucho más fácil enojarte con la otra persona y terminar una relación porque la otra es la culpable de todos los males, que porque tú no eres capaz de manejar ciertas cosas, o porque no es tu momento, o porque necesitas más tiempo, o porque necesitas manejar de otra manera ciertas cosas o tal, ¿no? Que no tenemos la responsabilidad de que nos violenten, porque pues la gente a veces es malvada y lo violenta a uno. Pero sí la responsabilidad frente a lo que hacemos con esas violencias. Cansadas de la guerra, gestionamos la paz con nuestra resiliencia. Lo que considero más importante ante las violencias de pareja es tener redes de apoyo y de afecto. O sea, si se está sola, vivir las violencias de pareja es muy duro y es poco objetivo porque estás cegada por el amor romántico, por el dolor o por ti misma, ¿no? Cuando tienes redes de afecto y de apoyo, tienes la posibilidad de escuchar sentir otras miradas, ¿no? Ver otras percepciones de lo que te está pasando. Y creo que, pues además, estas redes de apoyo deben ser feministas y deben pensarse de los temas de género y deben aprender de los temas de violencia, ¿no? Yo creo que la violencia hay que enfrentarla a la cara, o sea, eso primero una descubrirse como alguien que no se permite que alguien te violente y te pase por encima, ni tú misma tampoco, y aprender de esa situación. La gran pregunta, ¿qué es lo que tengo que aprender en cada momento en que una está en una situación crítica o en una situación de violencia, ya sea porque tú lo impartes o porque la recibes o porque
se está recibiendo y dando al mismo tiempo esa violencia, ¿no? ¿Qué es lo que tengo para aprender? ¿Qué es lo que la vida me está mostrando en este momento? ¿Dónde está eso que yo no soy capaz todavía y que esta experiencia me ayuda a fortalecerme? Pues que también nos han dicho que todo el tiempo debemos estar acompañados y estar con personas, pues también reconocer esa soledad y buscar esos espacios conmigo misma han sido súper importantes. Otros espacios pues más espirituales, pero también con mujeres, ¿sí? Como que me han permitido conectarme con mi cuerpo, con mi feminidad, con mi esencia, pero más espirituales y de autorreflexión. Poder perdonarse uno básicamente y poder perdonar a esa otra persona. Y entender que el amor es eso, o sea, el amor es una cosa que va y viene y el amor es una cosa que se construye un montón, ¿sí? Y que se deconstruye también un montón. La cicatriz a veces también moldea la manera como actúas y cuando logra hacerlo es porque en verdad no está tan cicatrizada como creemos. O sea, que hay cosas que falta trabajar, hay cosas que todavía hago por miedo a reproducir un patrón que ya tenía, ¿sí? Por miedo a que me violente, por miedo a perder el afecto, por miedo a... Y cuando uno hace las cosas por miedo es porque hay algo que falta trabajar porque lo estás haciendo por el otro, no por ti. A soltar un montón, a aceptar un montón de cosas como el hecho de que alguien no te quiera. Aceptar que alguien no te quiere es súper fuerte, pero es parte del proceso. Aceptar que no todo el mundo te tiene que querer cuando tú quieres o de la manera que tú quieras. Aceptar también que no todo el mundo dice la verdad y que no está dispuesto a hacerlo y que frente a ello el que se tiene que mover eres tú, que te das cuenta de las mentiras. Me hace sanado y creo que viene desde el hecho de reconocerme a mí misma. Creo que si todos miráramos para adentro y nos empezáramos a enterar quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que dirigir nuestras intenciones, todas ese tipo de violencias, cosas, oscuridades, palabras que han pasado por nuestra vida se pueden curar. Y creo que es un proceso abierto, lindo, y empiezas a comprender realmente de qué estás hecho y a perdonar con el corazón. Yo creo que mi proceso de sanación existencial, no solamente con violencias, ha sido la música. O sea, yo creo que ha sido la música y además estar en colectiva. Yo siempre digo como Alice Walker, la resistencia es la alegría es una forma de resistencia. Y ustedes las dos me conocen y ustedes saben que yo siempre ando con la risa para arriba y para abajo. Y yo creo que eso hay que internalizarlo para poder darse cuenta que eso es muy importante. Contra la opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, citadina, de desaparecidas. Llega a nuestra tierra, el dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías. Complicidad, parcería, movimiento, vamos adentro con empeño. Me fluye desde el centro, me roba el aliento. Nos hacemos hermanas, todas en juntanza, resistencia antipatriarcal. Por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra, con 3 tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra, por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra, por las lideresas que este estado asesinó.
resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Sin miedo, corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan. Nos regalan fuerza para batallar. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra por la verdad.